algún contenido afuera, privilegiando principalmente que no nos extendamos tanto, porque después de un rato ya no, no tiene sentido estar. Entonces, me gustó cómo lo hicimos la vez anterior, que ustedes fueran poniendo en el chat las respuestas, ¿cierto? Eso me ayudaba a mí a poder saber cuándo ya un número suficiente respondía. Me ayudaba a ver en qué preguntas había acuerdo total y en cuáles había discordancia para yo hacer más énfasis. Entonces, vamos a ir avanzando de esa manera. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos. Nuevamente ahí está mi correo que está en las presentaciones. Y estos son los contenidos para hoy. Entonces, hoy día eh, es algo que es mucho más concreto, más de estudio. Tiene que ver con la epidemiología descriptiva y sus fundamentos, cómo se aplica la epidemiología, temas de vigilancia, estudios de brotes, epidemiología analítica y un poco más como de estudios y las distintas características que tienen ellos. Y los principales diseños de estudio epidemiológico, que son estudio de prevalencia, de cohorte, caso control, ecológico y experimentales, también hay algunas preguntas. Eh, Causalidad, sesgo y prueba de tamizaje, cosas fundamentales. Entonces, vamos allá. Entonces, igual que la vez anterior, vamos con las tandas de preguntas. Ustedes van respondiendo y cuando yo vea que ya hay suficiente gente que respondió, avanzamos a la respuesta. Vámonos. Vamos a avanzar. Entonces, la pregunta 21, que pregunta por las fuentes primarias de información. Acá la principal distinción entre esta pregunta, que son encuestas aplicadas directamente a la población objetivo, una fuente primaria, y esta, que pregunta por fuentes secundarias, es que, bueno, tal como dice acá, las fuentes secundarias son datos que se usan, pero cuyo origen no se recopiló para el fin que se está usando ahora. Entonces, por ejemplo, una fuente primaria, como dice acá, yo diseño un estudio y digo, tengo que aplicar una encuesta a esta población, una encuesta que va a preguntar sobre estas cosas y no sobre otras. Esa es una fuente primaria. Yo recojo esos datos con un fin súper específico, ahí, directo. Si yo uso esa misma información años después o para otro fin o otro objetivo que no tienen nada que ver con el primer estudio, eso ya es una fuente secundaria. Entonces, por eso, acá la respuesta es que se recopila para otros fines y que fue recolectado anteriormente. ¿Ya? Luego, los registros clínicos son útiles. Bueno, esto es más fácil en general, como ahora ya todos trabajamos con registros clínicos, podemos eh, verlo ya sin tener tanto conocimiento. Entonces, dan datos de atenciones, diagnósticos, tratamientos utilizados en la atención a las personas. Entonces, vamos a la segunda tanda.
Ya, entonces vamos allá. Estas preguntas las dejé principalmente porque para quienes no son del país, para quienes están llegando, es difícil conocer las instituciones típicas del país. Esta puede ser como más genérica en los distintos países, que es el Instituto Nacional de Estadística. En general ve el crecimiento, los nacimientos, las defunciones, eh, si es urbano o rural, en general es lo que compila, por ejemplo, el censo. Ya, esto es como bien típico, una buena fuente de información para estudios. Esta otra es algo que si hay gente que estuvo aquí de antes o de la pandemia, es probable que lo conozca, pero si no, es algo súper local y que no está hace tantos años. Entonces, bueno, aquí es importante, Epivigila es donde se concentra toda la información en general de la vigilancia epidemiológica de Chile. Antes de Epivigila era con formularios de papel, desde Epivigila en general está todo más sistematizado de forma electrónica. Para que no se distraigan, porque siempre que aparezca Epivigila van a salir estos distractores, igual es importante conocerlas. Por ejemplo, JUNAEF es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que en general tiene que ver con población infanto-adolescente, cosas más escolares. Senda tiene que ver con la prevención de drogas y el consumo de alcohol, ¿ya? La encuesta CACEN es la encuesta del país más importante en relación a estudios de pobreza y de situación socioeconómica de los hogares. Y MinSal CONICYT, MinSal es el Ministerio de Salud y CONICYT es una corporación que se encarga de ciencia y tecnología, entrega becas para estudios en general. Entonces, la única de esta que es un sistema de información es Epivigila, ¿ya? Después, el diagnóstico de situación de salud se diferencia del análisis epidemiológico clásico en que, bueno, aquí lo clave y que van a venir hartas preguntas ahora de diagnóstico de situación de salud es que incorpora en general la opinión de las personas, tiene un contexto que es súper local, es para priorizar problemas locales, entonces en realidad la B es la más correcta, ¿ya? Y claro, tiene una mezcla que es de lo cuantitativo y lo cualitativo, porque tiene una parte que es para ver cuáles son los problemas objetivos que tiene una localidad, pero también necesita la parte cualitativa para saber si esos problemas objetivos medidos son realmente los más importantes para esas personas. Muchas veces no están en concordancia y esta es una herramienta que nos permite hacer cosas, no solo pensando en lo que se mide y en lo que es más importante desde el punto de vista sanitario concreto. Entonces, vamos a las siguientes.
Ya, veamos. Entonces, vamos a estar rondando en torno a esto. Entonces, bueno, el diagnóstico de situación de salud, el objetivo principal es priorizar los problemas, ¿cierto? Priorizarlos y proponer acciones. Ya, lo importante es que acá siempre va a estar esta mezcla de lo que se mida de lo sanitario con lo comunitario. Eso siempre tiene que estar como en la mente. Hablábamos la vez anterior que los determinantes sociales era aquello que iba a, de alguna manera, incidir en cómo se presentan los distintos problemas de salud en los distintos lugares. Y bueno, el diagnóstico de situación de salud es uno de los instrumentos que permite incorporar esos determinantes desde el punto de vista de las personas. Entonces, eso es como bien importante. Y claro, la ventaja que tiene el diagnóstico de situación de salud es que tiene que combinar estos dos mundos. Uno, lo cuantitativo, que viene ya de la epidemiología, de datos que están entregados para la región, para la comuna, pero también esta otra parte que no es lo medido, sino que es la opinión de las personas, cuáles son los actores más relevantes en la comunidad, etcétera, etcétera. Porque si no pasa eso de que las cosas vienen siempre de arriba y la gente no tiene poder de incidencia. Esto en general se usa harto en los territorios acá, en las comunas, esto se hace constantemente, algunos eh, guían más sus propuestas en base a esto, otros menos, pero en general siempre es algo que se hace. Y bueno, aquí había muchas otras preguntas que rondaban en torno a lo mismo, pero lo importante es que, entonces, primero, el propósito del diagnóstico participativo es comprender la situación sanitaria de una comunidad. Y he repetido muchas veces esto, pero es porque es lo más importante. Desde el punto de vista epidemiológico, cuantitativo, pero también desde el punto de vista de la percepción que tienen las personas de su propia salud y de dónde vienen. Eso es lo más fundamental. De ahí se derivan todo el resto de las cosas. Y no solo importa saber lo que pasa, sino que también busca proponer algo. Entonces, prioriza los problemas y propone medidas para intervenir esos problemas. Requiere recursos humanos diversos en el sentido de que, como tiene una mirada objetiva, epidemiológico, pero también una mirada desde las personas, entonces las voces que van a estar incluidas en ese documento, en ese instrumento, tienen que ser, por ejemplo, de autoridades, de organizaciones sociales y otros actores claves que sean relevantes en cada lugar, que eso es distinto. Por ejemplo, en una ciudad del sur, donde yo trabajé antes, las personas de la salmonera eran actores relevantes porque entregaban mucho trabajo. Personas de una planta de energía eléctrica también eran muy importantes porque eran un actor que entregaba prestaciones en paralelo. Entonces, es muy diverso. El único lugar donde se puede enriquecer esa información es acá. Uno analiza lo que necesita, pero también las propias capacidades de los prestadores. Entonces, ahí el análisis FODA, que evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de del propio equipo y su entorno, es algo que se usa mucho. Y una vez que se genera toda esta información, lo importante es validar la información. Muchas veces pasa que se genera mucha información en un lugar en cuatro paredes y de repente sale publicado. Entonces, lo que se intenta acá es que eso sea validado conversando con las personas para ver si es que están de acuerdo, qué ajustes les harían, cosas que le hagan más sentido, para darle legitimidad y pertinencia. Y por último, cualquier diagnóstico participativo debe terminar con presentar los resultados y proponer esto. Nos sirve algo que se genera, pero que no se comparte. Entonces, vamos.
Ya, vamos. Entonces, esta pregunta nos sirve para ver dos cosas. Entonces, la epidemiología descriptiva tiene como objetivo principal, lo correcto es caracterizar la distribución de enfermedades según persona, lugar y tiempo. Eso es como clave. Pero acá hay dos otras respuestas que podrían confundir en el sentido de que la epidemiología se divide en dos grandes ramas. Una es la descriptiva, que busca precisamente eso, caracterizar, describir a una población, a una enfermedad, etcétera. Y por otra parte está lo que se llama la epidemiología analítica, que lo que va a buscar la epidemiología analítica es comparar, evaluar diferencia entre distintos grupos, y ahí, por ejemplo, la respuesta D y la respuesta AE son cosas clave de la epidemiología analítica. Entonces acá es importante tener claro que si es descriptiva, está correcta la A, ¿ya? Después, ¿cuál de las siguientes variables corresponde al eje persona en epidemiología descriptivo? Bueno, esta no era tan difícil, pero edad y sexo son como variables fundamentales de la persona. Aquí, por ejemplo, podría ser también etnia. eh, sí, eso es como lo más típico. Después, la descripción ocurrencia de una enfermedad durante meses de invierno, eso se relaciona típicamente con la variable de tiempo, por ejemplo, la estacionalidad, si es que es una enfermedad que ocurre una vez al año o tiene distintos picos durante el año, eso tiene que ver con el tiempo. Cuánto dura una enfermedad, si es que te puede dar de nuevo, todo eso apunta a lo mismo. Después, eh, estudio descriptivo, ¿cuál de las siguientes fuentes es la más adecuada para caracterizar distribución territorial? Entonces nos están preguntando por el lugar, ¿cierto? Y de ahí lo único que nos habla del lugar son los mapas de densidad de casos por región, ¿cierto? Y acá un mini resumen. El tiempo de alguna manera responde a las preguntas de cuándo ocurre el evento, si es que hay alguna tendencia de esto. El lugar es dónde ocurre, ocurren todos de igual manera, es homogéneo, es heterogéneo en el territorio. Y persona es, bueno, a quién le ocurre un evento determinado, qué rasgos personales determinan que la persona se enferme más o se enferme menos. Y por ejemplo, ahí hay un gráfico que muestra la mortalidad por uso de armas de fuego en Estados Unidos en un periodo de tiempo determinado. Y se ve que, por ejemplo, hombres mueren mucho más a edades jóvenes, después bajan y vuelven a morir en edades adultas, pero las mujeres no. Entonces aquí tenemos claramente eh, la variable persona ejemplificada. Y la variable tiempo se ve acá en una curva de virus respiratorios detectados, que vemos como a lo largo de todos los años, en los años, los meses de invierno son los que concentran el mayor número de casos para todos los virus en general respiratorios. Vamos a lo siguiente.
Ya, vamos. Entonces, nuevamente, eh, sin querer lo preguntan por esta diferencia entre epidemiología descriptiva y analítica. La epidemiología descriptiva no puede establecer relaciones eh, causales en general. Eso lo hace la epidemiología analítica. ¿Ya? El resto, no, no había, no. Entonces, analítica puede establecer relaciones causales, descriptiva, no. La epidemiología se define como el estudio de la distribución y determinantes de eventos relacionados con la salud en poblaciones. Ya en general, la epidemiología tiene todo su sentido porque sabemos que la enfermedad no ocurre al azar. No, no le ocurre a cualquier persona porque sí o porque no. Hay distintos factores personales, del ambiente, de vulnerabilidad, etcétera, que hace que algunas personas se vayan a enfermar y otras no se van a enfermar. La epidemiología busca determinar eso, la distribución y los determinantes de los eventos de salud. Y la unidad de análisis en epidemiología es la población. Bueno, esta pregunta es un poco engañosa en realidad porque en algunos casos pudiera ser, por ejemplo, el paciente hospitalizado. Ya hay casos en donde el objeto de estudio y la unidad de análisis no son poblacionales, sino que son de base individual. Entonces acá, cuando les pase esto, respondan lo más correcto. Y lo más correcto, si es que a uno le dicen epidemiología o salud pública, no es pensar en el individuo, es pensar en el colectivo. Por lo tanto, en este caso, si alguien hubiera estado entre la A y la C sí o sí había que poner, porque es lo más correcto en el contexto, ¿ya? Pero en el fondo es eso, pudiera ser de base individual la unidad de análisis. Ya, vamos. Entonces, una función básica del campo de la epidemiología es monitorear cambios de salud poblacional en el tiempo, ¿cierto? Ya como que nos va quedando claro qué es lo que hace la epidemiología. Permite mejorar el control de enfermedades a través de identificar grupos de riesgo y factores asociados, ¿cierto? Va buscando las regularidades en la población que explican los eventos que estudia. Y el uso de datos epidemiológicos permite diseñar intervenciones de prevención y control basadas en evidencia. La epidemiología genera evidencia, básicamente. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, acá lo mismo. Para todo el resto de las cosas nos serviría también de alguna manera la epidemiología, pero lo más correcto ahí es la C.
Ya, vamos. Entonces, cuando pensamos en epidemiología y control de enfermedades transmisibles, claro, buscamos identificar cadena de transmisión y contacto, romper la cadena de transmisión. Bueno, el COVID de alguna manera nos hizo a todos un poquito más expertos en esto, ¿cierto? Entonces, al menos es una ventaja adquirida en base a la experiencia buena o mala. Después, ¿qué herramienta epidemiológica permite detectar precozmente brotes epidémicos? Bueno, la vigilancia epidemiológica sistemática. ¿Qué significa que sea sistemática? Que ocurra en general independiente de que haya un brote o no. Por ejemplo, la notificación de ciertos eventos, por ejemplo, las diarreas en centros centinela, lo que permite es detectar brotes de ciertos patógenos o la circulación de ciertos patógenos en la comunidad, que si es que no estuviera implementada la estrategia de centro centinela o si es que no se tomaran muestras de ciertos virus en ciertos laboratorios de referencia, no habría cómo detectar un brote, más allá de cuando llegaran muchas personas o hubiera algún evento y desenlace grave. Entonces, la vigilancia epidemiológica permite detectar cambios en un patrón, porque permite además determinar cuál es el patrón normal en la población en un tiempo dado. En el control de enfermedades crónicas, la epidemiología es útil para identificar la prevalencia, es decir, qué proporción de la población tiene la enfermedad que estamos estudiando, factores de riesgo y evaluar impacto de políticas de salud, por ejemplo, viendo cambios en la prevalencia, cambios en la mortalidad, cambios en la incidencia. Vamos. Ya, veamos, acá hay unas preguntas como que hay que ver con detalle. Entonces, la prevalencia y la incidencia son indicadores claves en el diagnóstico epidemiológico poblacional. Sí, es como decir, son fundamentales en la epidemiología. Eh, Más adelante le voy a mostrar la diferencia entre prevalencia e incidencia en una imagen.
El análisis epidemiológico permite integrar datos cuantitativos, cualitativos sobre salud, entorno y acceso a servicios, al menos de los que respondieron en el chat. Estas dos no había mayores problemas. En esta sí es importante. Al menos la B, la C y la E son modos en que podemos clasificar los diseños epidemiológicos. ¿Ya? Les voy a mostrar más adelante cuáles están en cada clasificación. Pero la más importante es si es que los diseños son observacionales o experimentales. Les voy a contar cuál es la diferencia de cada uno. ¿Ya? Y el estudio de corte se clasifica como observacional, analítico y longitudinal. ¿Ya? Creo que aquí, sí, ya. Entonces, primero que todo, diferencia entre prevalencia e incidencia. Ahí está ejemplificado, esto es súper típico, pero imagínense un vaso de agua. El agua que está en el vaso, o sea, los casos que están en un momento determinado presentes en un lugar y tiempo, son los casos prevalentes, los casos que existen, ¿ya? Y los casos incidentes, o sea, la incidencia, son los casos nuevos de un evento, o sea, los casos que van agregándose al vaso. Si uno piensa en eso, entonces van a haber algunas enfermedades que van a ser mejor medidas con la prevalencia o con la incidencia. Si uno piensa, por ejemplo, en diarreas agudas, es malo medirlas como prevalencia, porque si yo tomo todas las personas que están con diarrea, tomo las de hoy día, pero las de mañana ya no las tomo, y los que se mejoraron ya no los tomé, entonces es una medida mala para ver enfermedades cortas. A diferencia de, por ejemplo, el cáncer o enfermedades crónicas, que en general, si yo las mido en un momento dado, tengo más o menos claridad de que esos son los casos que están en una población. Por otra parte, la incidencia es mucho mejor para ver estos casos que aparecen bruscamente, pero también se sanan. Por ejemplo, las enfermedades agudas en general se ven con incidencia, ¿ya? Eh, esa tabla que está ahí, porque a veces, al menos en mi año, preguntaban siempre esto, que en el fondo, ¿qué determina que la prevalencia aumente o disminuye? Y ahí tienen que pensar, por ejemplo, que aumente. Si la enfermedad dura más tiempo, es más probable que si yo la mido en la población, vaya a estar más presente en un momento, porque los casos que ingresan se demoran mucho más en salir, ¿ya? Después, mayor sobrevida de los casos, exactamente lo mismo. Se demoran más en salir. Aumento de la incidencia. Si yo abro la llave, se me llena más el vaso, por lo tanto es más probable que haya más prevalencia. Inmigración de casos, o sea, entran casos desde afuera hacia mí, es como que haya muchos casos incidentes de una. Que emigren no casos, que en el fondo que salgan sanos, porque entonces cuando yo mida la prevalencia, la proporción de personas enfermas en un territorio, entonces va a ser más proporción porque se me fueron los sanos. Inmigración de susceptibles, ¿a qué se refiere eso? En el fondo esta era una enfermedad, por ejemplo, que contagiaba una vez, entonces las personas que ya están enfermas no se contagiaban de nuevo. Pero si yo ingreso personas que son susceptibles ahora, aumentan los enfermos y tengo más prevalencia. Y esta última que es importante es que cuando hay mejoras en el diagnóstico, entonces aumentan los casos diagnosticados y por lo tanto aumenta la prevalencia. La disminución es en el fondo al revés, menor duración de enfermedad, baja la incidencia, que se vayan los casos, que entren en no casos, que se vayan los susceptibles o que se curen más rápido. O incluso puede ser que, claro, pues ahí dice mayor letalidad. Ya eso hay que revisarlo y tenerlo claro. Recuerden que si hay alguna duda o algo que no queda claro, tienen que decirme, si no, yo no tengo cómo saberlo, ¿ya? Después, esto es muy importante. Les voy a explicar la lámina, pero después a esto hay que darle una vuelta, porque de estas láminas se desprenden muchas preguntas que en general sí o sí sale una al menos. Entonces, lo más importante para diferenciar los estudios son los observacionales y los experimentales.
La diferencia fundamental aquí es que en el observacional, como la palabra lo dice, el investigador solo observa lo que pasa, ¿ya? No interviene, no asigna una exposición, ¿ya? Pero en los experimentales es todo lo contrario. El investigador actúa como un experimentador, por lo tanto, hace algo en lo que está midiendo, asigna una exposición, le da un tratamiento, algo hace. Entonces, de los experimentales, el más importante es el experimental, ¿ya? Pero ahí está solito. Y todo el resto son observacionales. Los de corte, caso control, transversal y ecológico. Después tenemos otra clasificación, ¿cierto? En donde están los transversales y los longitudinales. ¿Y cuál es la diferencia acá? Los transversales es una sola medición en un momento determinado. Y mido la exposición, mido el evento, mido todo al mismo tiempo. Esto es típicamente las encuestas, ¿ya? Y por otra parte están los longitudinales, que a lo que se refiere es que hay un seguimiento. Entonces, al menos hay dos mediciones, una al principio y una al final, y puede haber más, ¿ya? Entonces, los longitudinales típicos son los experimentales y los estudios de cohorte. Después hay otra clasificación que tiene que ver con si son retrospectivos o prospectivos. Los retrospectivos se paran hoy día y lo que miran es hacia el pasado. O sea, yo tomo a una persona que está enferma y le pregunto, ¿tú alguna vez fumaste? En el pasado. Eso es retrospectivo. Distinto de prospectivo, que lo que hago es, por ejemplo, yo te tomo a ti como persona fumadora y te sigo en el tiempo y veo si en algún momento te da EPOC. Ahí yo voy hacia adelante, no tengo nada que ver en el pasado, voy hacia adelante. Y los prospectivos son, por ejemplo, los de cohorte prospectivo y experimentales. Y por último, están los estudios que permiten determinar causalidad y los que no permiten determinar causalidad. Y clásicamente, los que permiten determinar causalidad son los que hacen un seguimiento. Y por eso son los cohortes y los experimentales. Si se fijan, esta no es una clasificación que a usted que sea como un camino, porque cada estudio puede ser, por ejemplo, un estudio de cohorte es un estudio observacional, longitudinal y que da causalidad. Entonces, cada uno de los estudios tiene estas distintas características. ¿Ya? Esto es importante porque siempre sale algo que no haya quedado claro de esto que de verdad es muy importante. Hay que estudiarlo, doctor, hay que estudiarlo. Sí, ya, eso, muy bien. Lo importante es que no sea de comprensión, sino que de memoria. ¿Ya? Vamos.
creo que sí, asignación aleatoria de intervenciones. No se refiere a intervenciones quirúrgicas, sino al manejo. Ya, veamos entonces. Entonces, un ensayo clínico controlado, ¿qué es eso? Ensayo clínico es un estudio experimental, como clásico, ¿ya? Y se caracteriza como los estudios experimentales, ¿cierto? En que puede asignar una intervención. Intervención acá se refiere a un tratamiento, un examen diagnóstico, lo que sea que hace el experimentador con los distintos grupos del estudio. Entonces, acá al lado yo les puse características de este tipo de estudios, que en el fondo estas son las cosas que tienen que saber de los diseños, ¿ya? Entonces, estudio experimental por excelencia, el ensayo clínico controlado. Asigna la exposición a un grupo. Sí o sí, va a haber un grupo expuesto y otro no expuesto. O un grupo con tratamiento, un grupo sin tratamiento. Puede ser ciego. ¿Y a qué se refiere con el ciego? Bueno, puede ser simple, doble o hasta triple. Entonces, simple, que es que quien, por ejemplo, quien asigna la exposición no sabe a quién se la está asignando, ¿ya? Otro nivel de ciego es que, bueno, el que recibe el tratamiento no sabe si lo está recibiendo o no. Y hay un tercer como capa de ciego que tiene que ver con que la persona que analiza los datos del estudio no sabe si el dato de la persona que está evaluando es de una persona con tratamiento o sin tratamiento. Todo esto permite mejorar de alguna forma, limitar la aparición de sesgos y mejorar la validez interna. Estos estudios tienen alta validez interna. ¿A qué se refiere la validez interna? Que lo que dice el estudio, de alguna manera, es muy cierto para el estudio, que no hay sesgo. En el fondo, que si dice que A causa B, no hay otro factor que lo pueda explicar. Son muy robustos internamente. El problema es que tienen baja validez externa. La validez externa tiene que ver con la capacidad de un estudio de poder extrapolar o inferir sus resultados a una población distinta de la del estudio. Como son estudios tan controlados, con poblaciones tan ideales, etcétera, esa población del estudio no se parece a ninguna población que exista en el mundo. Por lo tanto, es muy poco probable que pueda ser inferido hacia una población. ¿Ya? Aquí no se van a ver factores de riesgo en general. Eso es como muy poco probable. Y como es un estudio que presenta temporalidad, es decir, que el estudio inicia y se hace un seguimiento de los pacientes, permite ver causalidad, ¿ya? Permite ver, por ejemplo, si un tratamiento tiene relación con la mejora de un enfermo. Entonces, eso es como muy importante. Recuerden, solo dos estudios permiten ver causalidad, experimentales y de cohorte, ¿ya? Eso es muy importante. Después, el estudio transversal. Entonces, el estudio transversal permite medir prevalencia en un momento determinado. Recordar que el transversal era observacional, no era experimental. Aquí el investigador no hace nada con la población, solo mide lo que está ahí. Como es, y aquí tienen que imaginarse siempre una encuesta poblacional donde se pueden preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿usted fuma? ¿Usted toma alcohol? ¿Usted tiene muchas parejas sexuales? Todo eso se puede preguntar como exposición, pero al mismo tiempo uno puede preguntar por muchas enfermedades. Usted entonces tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene hipotiroidismo, todo al mismo, todo en la misma encuesta. Por eso
son buenos para estudiar prevalencias. Son mucho más baratos y más rápido que el resto porque se pueden preguntar muchas cosas y lo que permite es plantear hipótesis en general para otros estudios que son más caros o más difíciles de hacer. Los estudios transversales no pueden medir incidencia porque mide todo en un momento determinado. Recuerden, la incidencia para poder medirla requiere un seguimiento. En el fondo, saber que en una medición no estaba el evento que estoy midiendo y si en la segunda medición el evento está, ahí yo puedo decir que hay, por ejemplo, incidencia. ¿Ya? Pero en un transversal nunca puedo medir incidencia. Después, los estudios de caso y control son buenos para enfermedades raras y de largo de periodo de latencia. Ya, ¿por qué? Los estudios de caso de control típicamente son aquellos estudios en los que yo tengo dos grupos primero. Un grupo de casos, que son los casos que tienen el evento que yo estoy estudiando, típicamente enfermedades, los tomo a ellos y tomo un grupo de control que no tiene la enfermedad, ¿ya? Y comparo en la historia que tienen si es que presentan algunos factores de riesgo que yo estoy buscando. Entonces, son observacionales porque no introducen ningún cambio en la población que estoy estudiando. ¿Por qué permite estudiar eventos raros? Porque, bueno, yo elijo a las personas enfermas, voy a buscar personas enfermas y las estudio. A diferencia de otros estudios que busco población general, entonces si es que tengo mucha suerte encuentro personas enfermas y si es que tengo poca suerte no encuentro ni uno. Aquí voy a buscar a las personas enfermas y por lo tanto sí o sí las voy a encontrar. Y por eso sirve para cosas raras o para cosas que se demoran mucho en aparecer. Entonces se pueden estudiar. Requiere un grupo control no enfermo para comparar y aquí es muy importante el grupo control. El grupo control tiene que representar a la población general de personas no enfermas y tiene que tener la exposición de personas no enfermas. Acá, que es muy típico esto, permite el calcular el odds ratio, que es una medida de asociación del estudio de caso control, que hay dos medidas de asociación que tienen que saberse, la del caso de control y la de las cohortes. Caso de control es odds ratio y cohorte es riesgo relativo, ¿ya? Eso es una cuestión de estas como automáticas que tienen que estar porque sí o sí es una de las preguntas que puede salir. Este estudio no permite establecer causalidad porque parte de la enfermedad y va a preguntar por un factor de riesgo, pero no tiene manera, como pregunta hacia el pasado, no tiene manera de saber si es que el factor de riesgo estuvo antes o después de la enfermedad. Hay unos criterios que no puede cumplir el caso control, ¿ya? Y son más baratos y rápidos que un estudio de corte porque en general son más chiquititos en número. No es necesario elegir tantas personas para poder hacer estos estudios. Después, el diseño de estudios caso y control se caracteriza por, y ahí está lo que les comentaba, comparar personas con una enfermedad, que son los casos, con personas sin ella, que son los controles. Vamos. Ya, veamos.
Carolina me pedía repetir lo del odds ratio y el riesgo relativo. Entonces, estudio de caso y control a medida de asociación, que es lo que me va a decir, por ejemplo, que un factor de riesgo está asociado a una enfermedad o no, es el odds ratio. Y en las cohortes, en los estudios de cohorte, la medida de asociación, que tiene la misma función que el odds ratio, es el riesgo relativo. ¿Ya? La distinción conceptual escapa de lo que necesitan saber, pero sí necesitan saber que cohorte, riesgo relativo y caso control, odds ratio. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, una limitación frecuente de los estudios de caso y control es susceptibilidad a sesgo de memoria de selección. Y acá les voy a contar qué son esos dos sesgos que son los más comunes de los casos y control. Acuérdense, en el caso y control yo tomaba a las personas enfermas y les preguntaba por un factor de riesgo en particular. En general, los estudios de caso y control son para encontrar o para confirmar factores de riesgo. ¿Ya? Yo tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer de pulmón, y yo dirigidamente a esa persona voy, le hago un cuestionario y le pregunto, ¿usted fumó alguna vez? Entonces, me sirve para confirmar y para buscar factores de riesgo. Entonces, el sesgo de memoria es no acordarse o acordarse más de lo común. Y eso típicamente ocurre, por ejemplo, en el ejemplo que les puse. Las personas que tienen un cáncer de pulmón, dado que están diagnosticados, les han preguntado tantas veces que los pacientes saben si fumaron, cuánto fumaron, dónde fumaron, de qué fumaron, todo eso. En cambio, los pacientes controles que no tienen un cáncer de pulmón, no necesariamente están pensando en el factor de riesgo que yo estoy buscando. Por lo tanto, si me dicen que no, puede ser cierto, pero también puede ser que simplemente no tengan ganas de acordarse. Esto también pasa en enfermedades, por ejemplo, infantiles, donde las mamás están mucho más pendientes y conscientes de todas las cosas que les pasó a los niños antes de la enfermedad, a diferencia de los niños sanos, que las mamás no están tan preocupadas de todas las cosas que pueden haber provocado algo. Entonces, eso es sesgo de memoria, muy importante. Y el sesgo de selección es que cuando yo conformo los grupos de casos o de controles, esas poblaciones a las cuales está representando mi grupo no son las poblaciones general. Eso es una manera y la forma más común de los sesgos de selección tiene que ver con las pérdidas de los sujetos, ¿ya? Un ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a hacer, hago una encuesta, este ejemplo es muy típico, pero hago una encuesta eh, de si las personas eh, tienen frío o no tienen frío en Santiago y hago la pregunta en invierno a las 6 de la tarde, voy a tener un tipo de persona que me está respondiendo por la hora que yo le elegí. A diferencia de si lo pregunto, por ejemplo, en horario laboral, cuando todas las personas están trabajando, las personas que me van a responder son otras. Entonces, ahí hay una selección de las personas en base a otros factores. Todo eso hay que considerar. ¿Ya? O a veces, por ejemplo, el sesgo de selección también se da, y sobre todo en las cortes, en enfermedades que provocan alta letalidad. La gente se muere y salen del estudio, dejan de contestar y uno asume que dejó de contestar por cualquier razón, pero es porque se murió. Entonces, no lo cuento como un caso porque no me respondió más, pero en realidad lo que pasó es que murió, tuvo una letalidad. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas importan. Esos son los dos sesgos más importantes de estos dos tipos de estudios, cohorte y caso control. Luego, ¿qué característica define la elección adecuada del grupo control en un estudio de casos y controles? Y esto es full memoria. Tener la misma posibilidad de haber sido expuesto que los casos sin tener la enfermedad. ¿Ya? En el fondo aquí no me sirve elegir unos controles que sea imposible que hayan tenido la enfermedad. El ejemplo más burdo es que, por ejemplo, si yo tengo
si yo estoy estudiando, por ejemplo, cáncer cervicuterino, en los controles, por ningún motivo, pueden haber personas que no tengan útero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas cosas pueden pasar. O, por ejemplo, personas que estoy estudiando cáncer de pulmón y buscando el factor de riesgo tabaquismo, y voy y en mis controles tomo a población eh, que no fuma, por ejemplo, mujeres embarazadas. Por supuesto que la prevalencia de tabaquismo en la mujer embarazada no va a ser la de la población general. Y eso va a inducir que yo vea un riesgo asociado, pero solo porque elegí mal el control. ¿Ya? Avancemos. Ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja del diseño experimental que del ensayo clínico? Bueno, reduce al mínimo los sesgos, efectivamente. La mayor validez interna la tiene esto porque se controla todo, excepto el resultado de la exposición, y permite establecer causalidad con mayor certeza. Sí, por excelencia causalidad este tipo de estudios. Luego, los estudios cuasi experimentales se diferencian de los experimentales en que no cuentan con aleatorización, pero sí con intervención activa. Claro, la aleatorización significa que yo pongo la exposición, pongo el tratamiento en la población de estudio, pero no la pongo dirigidamente, sino que la pongo al azar, ¿ya? Eso es la aleatorización. Pero en los cuasi experimentales, por la naturaleza de la exposición, no puede ser asignada. Y ahí yo les pongo algunos factores o algunas exposiciones típicamente de estos estudios. Por ejemplo, los incendios. Los mega incendios se estudian las poblaciones afectadas por mega incendios, pero no se puede elegir, por razones obvias, a qué población se va a incendiar y cuál no, ¿cierto? El COVID-19 pasó exactamente lo mismo. La mayoría de los estudios que se realizaron poblacionales gigantescos eran de tipo cuasi experimental, por exactamente las mismas razones. O, por ejemplo, este tipo de estudios se pueden hacer en lugares en donde se implanta una política de salud y se pueden comparar esas poblaciones antes y después, por ejemplo. Pero ahí no puedo elegir a quién va a beneficiar la política a priori antes de al implementarla, solo para ver si es que funciona o no. No es muy ético. Y un ensayo comunitario es un estudio cuasi experimental o experimental de intervención poblacional. Esto es lo mismo, pero tiene otro nombre, tiene que ver con la magnitud nomás del estudio.
Ya, veamos, acá hay hartas diferencias en la respuesta. Entonces, primero, ¿cuál de los criterios de causalidad de Bradford Hill? Bueno, acá el único que está ahí es el de temporalidad, que en general es el más importante de los criterios de Bradford Hill. Estos criterios nos ayudan a establecer causalidad. No basta con uno, sino que tienen que sumarse varios para que haya causalidad. Eh, la pregunta siguiente me sirve para ver algunos de ellos. Miren, un sesgo, ya sí, un sesgo de información puede aparecer cuando la calidad o precisión de los datos difiere entre los grupos. En un grupo, por ejemplo, esto es muy típico, los encuestadores saben que una persona tiene cáncer, entonces le preguntan mucho más dirigidamente si es que fuma o no. En cambio, las personas que claramente no tienen el cáncer le pregunta y no insiste. Entonces, a las personas con cáncer es más probable que en algún momento diga, sí, sí, fumé, me acuerdo. Eso, por ejemplo, es un típico sesgo de información. O cuando el instrumento está calibrado distinto para un grupo que para otro. También se van introduciendo sesgos. ¿Cuál de los siguientes criterios no es un criterio clásico de causalidad? Que son, en el fondo, ¿cuál de esos no está aquí? El de fuerza de asociación sí es un criterio. Tiene que ver con, en el fondo, qué tan fuerte se asocia. Cuando hablamos del odds ratio y del riesgo relativo, mientras más alto el número, más asociado está. No es lo mismo un riesgo relativo de 2 que un riesgo relativo de 10. En el fondo ahí tienen distinto peso. Esa es la fuerza de asociación, entonces sí es un criterio. Plausibilidad biológica quiere decir que hay un mecanismo biológico que sea coherente con lo que yo estoy observando en el estudio. Es decir, que haya, por ejemplo, una molécula descrita que puede producir lo que yo estoy viendo, etcétera. Consistencia y coherencia, ambos tienen que ver con cosas parecidas que tienen que ver, por ejemplo, con que lo que yo estoy observando en mi estudio sea concordante con muchos otros estudios que están hablando de lo mismo, ¿ya? Y coherencia tiene que ver con que esto que yo estoy viendo es coherente con otros resultados y en el fondo no se está contraponiendo a otro estudio que dice algo contrario, ¿ya? Entonces, la simultaneidad no es un criterio, ¿ya? Eso es importante. Y esto es lo que les comentaba recién, el sesgo de recuerdo es un sesgo típico de memoria y ese es un ejemplo que lo describe bien. Vamos. Ya, acá hay harto acuerdo. Entonces veamos. Una prueba de screening de tamizaje se caracteriza por aplicarse a personas aparentemente sanas para detectar precozmente una enfermedad. Efectivamente, aquí por ejemplo pensar en mamografía, PAP, test de screening virales, el test de COVID, por ejemplo. Y la idea de esos test es pillar al mayor número de enfermos a pesar de equivocarse, ¿cierto? Una característica ideal de una prueba de tamizaje es
alta sensibilidad para captar la mayor cantidad de casos posibles, ¿ya? Y ahí arriba les puse en el fondo la diferencia entre sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de un test para detectar individuos enfermos, ¿ya? A diferencia de la especificidad, que es la capacidad del test para detectar a los sanos, ¿ya? Y decirles que están sanos en el fondo. Entonces, un test de screening tiene que tener alta sensibilidad. Eso va a hacer que haya falsos positivos, pero no nos importa tanto porque queremos encontrar a todos los enfermos. A diferencia de un test de confirmación, como la pregunta que está acá, que se aplica a personas con síntomas o sospecha clínica para conformar la enfermedad. Y ahí lo que nos interesa, por ejemplo, es que el estudio tenga una alta especificidad para no confirmar a casos que en realidad no están enfermos. Vamos. Ya, vamos. Entonces, condición necesaria para implementar un programa de tabizaje poblacional. Claro. Prueba válida, aceptada y con tratamiento disponible. Esto es muy importante. No se puede hacer un screening de algo que yo no voy a poder tratar. Eso no es posible, ¿ya? Eh, en el caso del COVID, lo que se consideraba un tratamiento era el aislamiento, ¿ya? Entonces, claro, si es que no hubiera habido nada que hacer, no tenía sentido encontrar a las personas enfermas, ¿ya? Pero eso es muy importante. Después, claro, ejemplo clásico de screening, las mamografías. Y la vigilancia epidemiológica, esto lo mencioné delante, que es la recopilación sistemática, continua y análisis de datos de salud para la acción oportuna. En el fondo, recopilar los datos y estarlos mirando constantemente para detectar cosas. Eso es la vigilancia.
Ya, veamos acá. Entonces, la vigilancia pasiva se caracteriza por recepción de notificaciones desde los establecimientos sin búsqueda activa. Ya, acá lo importante es definir cuál es la activa, ¿cierto? Y es súper simple. En la activa hay un esfuerzo del investigador por adquirir la información. Todas las otras alternativas hay un esfuerzo. Se hizo una visita, se hizo una entrevista, se hizo un examen, se hizo un ejercicio de rastreo. Siempre que hay un esfuerzo del investigador, eso es activo. Y cuando no hay esfuerzo, es pasivo. Esa es la clave. El primer paso frente a un posible brote epidemiológico es confirmar que el número de casos supera lo esperado. Esto es como una máxima que siempre nos repiten a nosotros. Antes de estudiar un brote, hay que confirmar que sea un brote, ¿ya? Y eso, para eso, por ejemplo, es necesario que haya una vigilancia, porque de esa manera podemos ver si es que los casos son mayores de lo esperado, ¿ya? Y en el estudio de brote, la construcción de las curvas epidémicas nos sirve para ver el patrón temporal de aparición de casos. Ya, esto es muy importante porque hay algunos bichos, algunos virus, bacterias que se detectan por la curva, que se comportan de una manera específica y permite, por ejemplo, saber si es respiratorio, si es digestivo. En general, todas las películas, todos estos virus desconocidos parten por esta curva, aunque uno crea que es como muy rudimentario, porque hay cosas que te ayudan. Te permite calcular el tiempo de exposición hasta el inicio de la enfermedad, la incubación, el tiempo a la letalidad, muchos datos solo con graficar los casos que van apareciendo, ¿ya? ¿Cuál es el alimento que provocó el brote? Todo eso se puede ver con estas curvas. Ya, veamos. Entonces, el riesgo relativo se interpreta como es la razón entre la incidencia en expuesto partido la incidencia en lo no expuesto. Claro. Esto es el riesgo relativo, así se calculan. En el fondo, los casos, la proporción de casos nuevos en lo expuesto partido de la proporción de casos nuevos en lo no expuesto. Recordar que esta es la medida de asociación en los estudios de cohorte eh, y nos permite ver qué tanto más probable es que ocurra la enfermedad en lo expuesto versus lo no expuesto. Una razón de momio, el odds ratio que siempre se le dice, es más apropiado en, como dijimos delante, caso control. Caso y control. El riesgo atribuible es eh, diferencia entre expuestos y no expuestos. ¿Ya?
Acá no lo noté, pero se los voy a modificar en la PPT, porque hay una cosa que se llama riesgo atribuible porcentual, ¿ya? Que ahí no es la diferencia entre expuesto y no expuesto, sino que eh, son la incidencia de expuesto menos no expuesto partido, dividido, la de no expuesto, ¿ya? Entonces ahí les voy a dejar la fórmula anotada porque puede salir preguntado como atribuible solamente o atribuible porcentual. Y la fracción atribuible poblacional es la proporción de casos en la población atribuible a una exposición. Este es bien interesante porque de alguna forma nos dice si es que yo saco una exposición, un factor de riesgo en la población, cuántos casos me evitaría en la población. Esto es como bien útil cuando uno quiere proponer medidas de política pública o para focalizar cosas. Avancemos. Ya, veamos. Entonces, un riesgo relativo de uno indica ausencia de asociación entre exposición y enfermedad. ¿Ya? Ahí les dejé una fotito que muestra qué valor de riesgo relativo es un factor protector, sin asociación y factor de riesgo. Sobre uno es un factor de riesgo. Bajo uno es un factor protector. Y si es uno, no se puede decir nada respecto de ese factor. ¿Ya?
Un estudio de prevalencia permite, ya. Una manera de decirle a los estudios transversales es decirle estudios de prevalencia, porque permiten medir prevalencia. Los estudios transversales permiten medir prevalencia. Entonces, un estudio de prevalencia permite medir la proporción de personas que tienen una enfermedad en un momento determinado. Esa es la definición de la prevalencia, ¿ya? Entonces, claro, importante revisar esa lámina donde estaba la incidencia de la prevalencia, porque sabiendo qué es la prevalencia, se van a acordar de los transversales y de cuando les pongan estudio de prevalencia. Entonces, lo correcto es la A. Un estudio de prevalencia, nuevamente, entonces, transversal, es observacional porque no hay una experimentación con los sujetos, es descriptivo porque no está probando hipótesis, no quiere predictar nada, sino que está solo describiendo, y es transversal. Longitudinal, ¿por qué no? Porque los estudios de prevalencia, los estudios transversales, miden en un punto solamente, no hacen un seguimiento. No es experimental porque no hacen ninguna cosa con la población y no es ecológico porque en general las encuestas se aplican a personas, no son datos agregados. Y la fórmula para calcular la prevalencia es esta, que son los casos existentes en un momento partido de la población total. Es una proporción, ¿cierto? Y ahí es por 100 en general porque es un porcentaje. Y acá en esta lámina les voy a poner también cómo se calcula la incidencia, la fórmula de la incidencia, ya que ahí en realidad en el numerador, que es lo que cambia, son los casos nuevos en un periodo de tiempo, dividido la población total en ese mismo periodo de tiempo. ¿Ya? Es la única diferencia. Vamos, ya va quedando menos. Ya, veamos. Entonces, claro, una aplicación útil de los estudios de prevalencia es planificar recursos. Acuérdense, el estudio de prevalencia nos dice cuánta cantidad de gente hay enferma en un momento dado en un lugar. Entonces, si es que yo, por ejemplo, sé cuántos diabéticos tengo en todo mi país, por supuesto que yo puedo planificar los recursos que necesito para los diabéticos. Y así, con muchas enfermedades, si sé cuántas personas fuman, yo puedo saber qué nivel de daño voy a tener, etcétera. Un estudio de cohortes se caracteriza por seguir prospectivamente expuestos y no expuestos para observar aparición de enfermedad. Sí. A diferencia del caso de control, donde yo tomaba personas enfermas, en los estudios de cohorte yo tomo a personas que tienen una exposición. Por ejemplo, tomo a personas que están fumando y personas que no están fumando y las sigo en el tiempo a ver a quiénes le aparece enfermedad. ¿Ya? Es al revés del estudio caso control. Y una ventaja de los estudios de cohorte es que permiten calcular el riesgo relativo y la incidencia acumulada. Estos estudios, como hacen un seguimiento,
pueden ver incidencia, ¿cierto? Casos nuevos. Como lo están siguiendo, pueden saber qué casos son nuevos y por eso permiten calcular el riesgo relativo, porque en el fondo tienen esta temporalidad hacia el futuro, a diferencia del caso y control que por una cosa matemática no pueden hacerlo. Entonces, cohorte, riesgo relativo e incidencia. Esas dos cosas son bien claras. Ya, esta pregunta nos va a servir para aclarar algo importante. El estudio de corte es útil cuando la exposición es infrecuente, pero el desenlace es común. Ya. Antes les conté que el caso control servía para enfermedades raras, porque hay muy pocas en la población. Entonces yo busco a las personas enfermas y armo un grupo con la persona enferma. Entonces ya no me importa que la enfermedad sea rara porque yo busqué a las personas enfermas. Ya tengo suficientes para mi estudio. Eso es en el caso control. Pero en el estudio de cohorte, lo que yo quiero es elegir a personas que tengan una exposición, o sea, no las personas enfermas. Entonces, yo escojo exposiciones que son raras a veces. Por ejemplo, estas personas que están expuestas a metales pesados. No son muchas personas en general que están. Entonces, voy a un lugar determinado en donde sí están expuestos y elijo a las a los expuestos, que son infrecuentes. Y el desenlace es común. De hecho, en los casos y control, uno podía elige solo un evento, solo una enfermedad, pero puede preguntarle a las personas por muchas exposiciones. Entonces, esa es una diferencia, porque en el cohorte uno elige solo una exposición y le puede hacer seguimiento a la persona y preguntar por muchos desenlaces asociados a esa exposición. Entonces, por ejemplo, si la persona fuma, yo puedo hacer seguimiento y saber si a la persona le da bronquitis, saber si le da infarto al miocardio, saber si le da ACV, y todo en el mismo estudio, porque me permite hacer eso. Entonces, lo más importante del estudio corte es que sirve para exposiciones infrecuentes y desenlaces más comunes. Entonces, ahí está el listado. En la 1 es la respuesta de la siguiente, que pueden ser prospectivos o retrospectivos. Prospectivos si es que yo hago el seguimiento hacia el futuro. Y retrospectivos, por ejemplo, si yo tengo buenos registros clínicos o cosas, puedo mirar hacia atrás y avanzar hacia adelante. Eso es más difícil, pero es importante. Pero sí reacción. Por eso son longitudinales en general y tienen la temporalidad. Permiten detectar casos nuevos porque se hace seguimiento. Se seleccionan los casos desde la exposición. Yo aquí no elijo gente enferma, elijo gente con el factor de riesgo que estoy intentando probar. Por lo tanto, sirve para exposiciones raras, porque yo busco a los expuestos, ya los tengo. Ese es mi esfuerzo que hago. Lo que les comentaba, permite estudiar múltiples desenlaces. Y aquí es importante porque es lo que les comentaba hace un rato, que hay riesgo de pérdida de seguimiento. Por ejemplo, la persona se cambió de casa, cambió el teléfono, se cambió de centro de salud y la perdí de mi estudio. Entonces, por ejemplo, si llevaba 10 años haciendo el estudio,
Había mucha gente en ese tiempo y ese es un riesgo de este tipo de estudios. Permite evaluar causalidad, permite calcular riesgo relativo, pero es muy caro y muy lento porque imagínense tener un número elevado de personas constantemente en contacto y hacer el seguimiento telefónico, por correo, por visita, etcétera. Entonces, este estudio en general es lo segundo más caro después de lo experimental. Entonces, se reservan para cosas como bien específicas. ¿Y cuál de las siguientes es una limitación? Lo acabamos de decir, requiere largos periodos de seguimiento y son muy costosos. Sí, ya, pero es importante en el fondo estudiar corte y caso control, que son como los más típicos y que son como estos entre sí, ¿ya? Entonces es importante ahí estudiar esa porque uno se puede confundir. Y esto también lo mencioné, que los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos, dependiendo de la disponibilidad de datos. Pero en general, y si a uno le preguntan cohorte, siempre prospectivo, hacia adelante, hacia el futuro, porque hacen seguimiento, por eso tienen la temporalidad y por eso permiten establecer causalidad. ¿Ya? Esto es como, en causalidad está lo experimental y los de cohorte, en ese orden. Y el resto uno puede acercarse a la causalidad, pero no establecerlo. Ahora sí va quedando muy poco. Ya, acá vamos a aclarar algunas cosas. Entonces, ya, primero, el estudio ecológico es típico dato en que yo tengo una base de datos con datos agregados a nivel poblacional. ¿A qué se refiere con datos agregados a nivel poblacional? Es que, por ejemplo, lo que yo tengo no son datos de personas, no son datos específicos de personas, sino que, por ejemplo, tengo en la región A una tasa de mortalidad, en la región B otra tasa, pero en esa tasa yo tengo los datos de miles de personas que están todos sumados. Entonces yo no tengo idea de lo que pasa al interior, solo sé lo que pasa en el global, ¿ya? Entonces, lo correcto acá, uso de datos agregados a nivel poblacional. Entonces, sabiendo eso, esta pregunta, bueno, una limitación clave es el riesgo de falacia ecológica.
¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo digo en la región A la tasa de mortalidad es elevada, decir que, bueno, entonces una persona por vivir en la región A, entonces se va a morir antes. No puedo hacerlo, porque en realidad los estudios ecológicos solo pueden decir cosas del nivel de agregación al cual se refiere. Solo puede hablar de regiones, comparar regiones, pero más abajo, por ejemplo, a nivel, si es que la región tiene provincias, no puede decir nada de las provincias. Si es que la provincia tiene comunas, no puede decir nada de las comunas y menos de las personas individuales. A diferencia de los estudios de base individual, como todos los anteriores que vimos, que si uno va sumando los datos de todas las personas, sí puede ir diciendo cosas de los niveles superiores. Pero este es imposible porque trabaja con datos agrupados. Esa es la falacia ecológica, decir algo del nivel individual cuando los datos son agregados. Un ejemplo de estudio ecológico sería entonces, por ejemplo, comparar tasas de mortalidad por cáncer entre regiones con distinta exposición a contaminación. Acá la clave es que si se fijan, todas las otras alternativas son estudios o métodos que van a ir a encontrar un dato en una persona. Ensayo de vacuna en adolescentes, encuesta individual sobre tabaquismo, seguimiento de pacientes con diabetes, evaluación de presión arterial en un consultorio. En el fondo, la presión arterial uno se la toma a una persona. El seguimiento de la diabetes es a una persona. Entonces, ecológico, datos agregados. Y las tasas son datos agregados de, en este caso, mortalidad. Y por último, los estudios ecológicos sirven para generar hipótesis sobre asociaciones. Estos estudios son en general los más rápidos, los más baratos, porque se usan con datos secundarios, que acuérdense eran datos que se recopilaron para otra cosa que yo voy a usar para un estudio. Entonces, típico, yo me meto a algún lugar, saco una base de datos y pruebo cosas. Si se ve la asociación, entonces después pienso en hacer un estudio más específico, más caro y todo. Esta es la penúltima, así que vamos, no queda nada. Ya, acá parece que estamos todos de acuerdo, así que muy bien. Veamos. ¿Qué tipo de datos se utilizan en los estudios ecológicos? Bueno, claro, lo mencionamos recién. Estadísticas agregadas como tasas, promedios, proporciones por área geográfica, ¿ya? Por país, por región, por continente, lo que sea, pero agregado. Una pregunta de investigación bien formulada debe ser clara, específica, relevante y factible. El protocolo de investigación incluye todo eso: pregunta, objetivo, diseño, muestra, plan de análisis, consideraciones éticas, y las consideraciones éticas se relacionan con esta pregunta, que es, al menos debe ajustarse a esos principios éticos, ¿cierto?
al menos. Hoy en día hay muchísimos más y es un poco más complejo todo, pero al menos eso, ¿ya? Y esta es la última. Muy bien, ya, súper bien. Por algo exploratorio, la palabra lo dice, en el fondo hay poco conocimiento, entonces hago algo exploratorio. Y pensando en todo lo que hablamos, si es que va a ser exploratorio, por supuesto que no va a ser un estudio experimental, por supuesto que no va a ser un estudio cohorte, no va a ser un estudio caso control, y podría ser, por ejemplo, un estudio transversal o un ecológico, que son los más baratos, los que yo puedo buscar muchas cosas, eh, etcétera. Entonces, eso, está ahí, de ahí para allá siguen. Tiene más preguntas el Power, pero estas son las que consideré que eran más pertinentes, o si no estaríamos hasta las 11 de la noche aquí haciendo preguntas. Pero estas son las más relevantes y concentran todo lo necesario, al menos de estos temas, ¿ya? 100 diapos vimos. Entonces, eso. Yo estoy cansado, así que me imagino ustedes.